Soy Ricardo Vicens, terapeuta de medicina y psicología biocéntrica, y hoy les quiero hablar y compartir con ustedes algunas reflexiones de la biodescodificación. Para comenzar a hablar sobre la biodescodificación, tenemos que ir a nuestra pertenencia como especie a nuestro hábitat natural, desde donde hemos sido creados a su imagen y semejanza. Para explicarme, empezaré con un ejemplo. Las largas extremidades del orangután le permiten moverse con total agilidad por las ramas de los árboles donde viven y hacen sus nidos en las copas para dormir y descansar durante el día. Su alimento habitual son frutas silvestres como los lichis, mangostanes e higos, y extraen el agua de los agujeros de los árboles. También suelen comer cortezas e insectos. Solo de estas características podemos también entender de qué manera forma una unidad con su hábitat, es decir, todo su sistema perceptual está conformado para que le llamen la atención los lichis y las frutas de que se alimenta, donde obtiene beneficios de su ambiente y luego, por ejemplo, al defecar las pepas de estas frutas, planta y con ello aporta a este ecosistema. Saquemos de aquí una conclusión. Cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano, músculo, sistema nervioso y cerebro, en fin, todo nuestro ser está diseñado exactamente para adaptarnos a nuestro hábitat, porque somos ese hábitat, así como la flor es el hábitat del prado en el que habita. Por tanto, cualquier modificación que se produce en nuestro entorno afecta, impacta perceptualmente, no solo con nuestros sentidos, sino con todos nuestros órganos. Nuestro organismo realiza una traducción de lo que ocurre en nuestros vínculos de seres civilizados al lenguaje de nuestro organismo, según los patrones no de la cultura, sino del hábitat al que pertenecíamos en la naturaleza. Y esto ocurre así, pues en nuestra evolución intrauterina se reproduce en cada fase o capa embrionaria la evolución de las especies. En 9 meses empezamos siendo peces, con agallas y cola. Tenemos un cerebro de pez con las mismas características del tronco cerebral. Luego, en la segunda fase o capa embrionaria, pasamos a ser seres que comenzaban a adaptarse a la vida terrestre y por tanto se desarrolla, por ejemplo, la dermis, que nos permite adaptarnos y protegernos de la luz solar. Y simultáneamente se desarrolla también el cerebelo. Y así nuestro desarrollo fetal reproduce la evolución de las especies y las facultades de adaptación a los hábitats naturales de todas esas especies. Con ello, nacemos con un conocimiento ancestral de todo lo vivo que llevamos en cada una de nuestras células y que facultan al organismo a reaccionar frente a los estímulos de manera adaptativa, donde la enfermedad representa una respuesta natural plena de sentido. La sinergia del organismo con el hábitat, empezando por la alimentación, que es nuestro hábitat, se nos entrega en la recolección, y nuestros pulmones que respiran el oxígeno de los árboles y nosotros les entregamos CO2. En fin, ese vínculo donde todo lo vivo favorece la vida, lo hemos aniquilado a través de los monocultivos y desierto verde, las fábricas y el cemento, haciendo que nuestro hábitat civilizado sea desnaturalizado e inhabitable, que enferma.
La enfermedad del ser humano es una evidencia que el hábitat al que pertenece está igualmente enfermo. No existen comunidades enfermas en hábitats saludables ni a la inversa. El psicoanálisis puso como motor y explicación del funcionamiento de la psique a la libido, es decir, dio gran importancia a la sexualidad como parte importante de la motivación. Por otro lado, Wilhelm Reich fue más allá, incluyendo las corazas musculares como parte de la represión sexual y consideró la función del orgasmo como determinante en la psiquis humana. Lowen destacó el corazón como organizador psicobiológico de la conducta. Peirce puso de manifiesto la importancia del hambre y la necesidad de morder como relevante. Como vemos, la psicología fue evolucionando en la inclusión cada vez mayor de la corporalidad, no separada de las funciones cerebrales ni las corticales. Luego, Hammer descubre la relación de partes específicas del cerebro con los órganos y la traducción representativa del trauma en la conducta orgánica en forma de enfermedad. Si consideramos que todas estas visiones son un aporte importante a la psicología humana y parcialmente describen en profundidad aspectos del ser, mi planteamiento es que el principio organizador y determinante de la relevancia que adquiere cada uno de ellos es el hábitat natural al que pertenecemos. Y de la misma manera que un insecto es el hábitat, tanto la flor que lo poliniza como el insecto que interactúan funcionalmente, el ser humano igualmente tiene roles biológicos cuyo metabolismo está organizado y determinado por el mismo. Hammer se preocupó especialmente de qué manera el trauma tiene un impacto psicocorporal. Trauma, psique, órgano. Y descubrió que el trauma tiene un impacto orgánico de acuerdo a lo que simboliza para los órganos, cuya traducción de lo simbólico a lo orgánico lo realiza la zona del cerebro conectada con el órgano a nivel embrionario. Para explicar esto, mientras estamos en estado fetal, nos desarrollamos por capas, llamadas las capas embrionarias. Y en cada una de ellas se desarrollan órganos al mismo tiempo que una parte de nuestro cerebro. Por ejemplo, en la primera etapa se desarrolla la capa embrionaria llamada endodermo y como parte de la misma se desarrolla la zona del cerebro llamado tronco cerebral. En esta capa embrionaria las funciones cerebrales del pez son parecidas a nuestro cerebro cuando éramos peces en el líquido amniótico. Y las funciones principales del tronco cerebral tienen que ver con la supervivencia. La emoción del miedo activa el tronco cerebral y con ello se activan aquellos órganos que se desarrollaron simultáneamente al tronco cerebral. Así, cuando tenemos miedo, se activa el tronco cerebral y los pulmones. La conducta del tronco cerebral y de los pulmones está determinada por modificaciones del hábitat. Por ejemplo, la aparición de un felino amenazante estimula el tronco cerebral, el sistema nervioso autónomo simpático, alerta y estrés, y los pulmones que aumentan la intensidad y frecuencia. Según Hammer, un cáncer de pulmón se explicaría por miedo a la muerte, que obliga al pulmón a mutar para conseguir una adaptación con un intercambio aumentado de oxígeno. Sigamos con un ejemplo similar. Un gato que intenta cazar una ratita.
se activaría el sistema nervioso simpático del ratón y aumentaría su frecuencia respiratoria. Esto daría lugar a un aumento de la permeabilidad de los alvéolos al oxígeno. Le permite al ratón aumentar el rendimiento y resistencia en el escape. Si la ratita consigue escaparse, se relaja y se activa el sistema nervioso parasimpático. La respiración disminuye, su frecuencia disminuye y descansaría. Algo similar le ocurriría a un ser humano que se le entrega un diagnóstico grave de cáncer y sería interpretado y sentiría como si fuera la ratita perseguida por el gato, pero sin escapatoria. No podría dormir, estaría con el sistema nervioso simpático de alerta y fuga en forma permanente. En el caso del ratón, el problema duró el tiempo de la persecución. El del humano es un estado permanente. En ese estado de estrés permanente comienza la proliferación celular para aumentar la capacidad pulmonar, para recibir más oxígeno en menos tiempo. Eso sería ya un cáncer de pulmón. Pero imaginemos que el médico le informa que hubo un error de diagnóstico y que en verdad no es tan grave. Entonces actúa nuevamente el parasimpático y comienza el descanso, por lo que el excedente de células que ahora son innecesarias serían fagocitadas por hongos y micobacterias, lo que daría lugar a una tuberculosis, escupiendo con sangre coagulada ese tumor. Los microbios cumplirían el rol de recolectores de desechos. Por tanto, la tuberculosis sería la fase de reparación, pero la medicina nuevamente lo diagnosticaría y combatiría esas bacterias consideradas como infección. Cada órgano tiene su propia lógica de acuerdo a cómo resulte funcional a la adaptación del mismo a su cuerpo y a su hábitat, de acuerdo a la misión que tenga. El colon, por ejemplo, tiene la misión de eliminar toxinas y lo inservible del organismo. Por tanto, cada vez que recibimos una información difícil de procesar y que identificamos como tóxica, se activaría en ese caso nuestro colon. Un dueño de empresa pone a su hijo como gerente de la misma. Su hijo lo estafa, lo termina expulsando de la fábrica e incluso le embarga su casa. Es una información que representa algo tóxico para digerir. Este hombre estafado hace un cáncer de colon. Otro descubrimiento de Hammer fue que para que algo se transforme en una enfermedad es necesario que sea vivida en forma traumática, en soledad, sin expresión emocional y sin encontrar una solución satisfactoria. La expresión emocional sería manifestación del ser, la que está organizada y determinada por la actividad de este órgano. La expresión emocional devuelve el equilibrio orgánico, pues el órgano afectado es el núcleo biológico organizador de resolución de conflicto y las emociones unen lo orgánico, vegetativo y biológico a la totalidad del ser, lo corporal a lo mental y a la significación. Concluyamos. El cáncer y las enfermedades en general son programas de la vida plenos de sentido para adaptarse a los cambios y reencontrar su equilibrio. Esto se gatilla cuando se vincula traumáticamente con el hábitat, con los vínculos humanos, laborales, de la calidad del ambiente en sí mismo, produciendo
aumento o disminución de la función del órgano relacionado específicamente con el tipo de